A Él no le importa quién eres, no le importa de dónde vienes, lo que le importa es nuestro corazón. Entonces vayamos a capítulo 10 en el versículo 1 y dice así: había en Cesarea era una ciudad al lado del mar. Era donde muchos de los romanos, los más importantes, vivían en Cesarea. Tenían sus casas hermosas al lado del mar. ¿Se acuerdan de Pilato, el que estaba encargado de Judea cuando crucifican a Jesucristo? Él vive ahí en Cesarea, y entonces se encuentra este hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana, piadoso y temeroso de Dios, con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo, ofrendas al pueblo, y oraba siempre a Dios. Este vio claramente en una visión, como a la hora novena del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía: Cornelio. Él, mirándolo fijamente y atemorizado, dijo: ¿qué es, Señor? En veces nosotros todavía hoy en día pensamos que los ángeles son estos como bebés con alitas y bien bonitos se ven, parecen Cupido, o tenemos estas ideas de que un angelito se ve bien bonito y todo. No, en la Biblia, cuando vemos un ángel, la gente tiene temor de un ángel porque es el representante de Dios. Se ve la gloria de Dios ahí, es algo temeroso. Y una vez más aquí, Cornelio, un capitán fuerte, él tiene temor al ángel. Y le dice: ¿qué es, Señor? Le dijo: tus oraciones, tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro, la roca. Este se hospeda en casa de cierto Simón, un curtidor que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Cuando se marchó el ángel que hablaba con Cornelio, este llamó a 2 de sus criados y un devoto soldado de lo que los asistían, a los cuales envió a Jope después de habérselo contado todo a él. Entonces vemos aquí una vez más como Jesús, Él está obrando, Él está trabajando, Él está creciendo su iglesia. Y primero, antes que sigamos, número 1, vamos a ver rápidamente porque tenemos mucho que ver esta tarde. Primero es el llamado de Cornelio. Y el verso 1 nos presenta a este hombre Cornelio y nos dice que Dios estuvo obrando en él de una manera muy poderosa. Una vez más, Dios siempre está trabajando, Él siempre está obrando en nuestras vidas. A pesar de que a veces no lo sentimos o no vemos o no, a lo mejor no creemos o a lo mejor no sabemos que Dios está obrando, Él lo está haciendo. A lo mejor no sentimos nada, pero sabemos que Dios está haciéndolo. Espero que esto te anime a ti en saber de que Dios, a Él no le importa quién eres, Él está obrando constantemente, atrayendo a personas hacia Él mismo. Saben que siempre, semana por semana, tengo conversaciones con gente de que por alguna razón, ¿por qué? Porque hemos estado orando: Señor, los que caminan, los que manejan por Cherokee Road, que ellos sientan algo que los jale, que los impulse a entrar a la iglesia. Y la semana pasada una muchacha llegó a mi oficina y dice: yo nunca hago esto, pero siento que tengo preguntas acerca de Jesús, de Dios. Quiero que me des respuestas. Y después de platicar, después de orar con ella, ya tienen algunas semanas llegando a la iglesia, trayendo a sus niños se quieren bautizar, su esposo ya llegó también, él quiere también de Dios. Y es increíble, porque le dije: no es coincidencia que estés aquí, cada uno de nosotros no es coincidencia que estemos aquí. Nosotros en veces decimos: bueno, yo decidí comenzar a ir a la iglesia, o yo decidí empezar a orar, empezar a abrir mi corazón a Dios. Y esa decisión es importante, pero es Dios que desde que estábamos en el vientre de nuestra madre, desde entonces Dios, Él ha estado obrando en nosotros, y de niños ha estado con nosotros, y ya de jóvenes empezamos a decir: bueno, no quiero nada que ver con Dios, o no quiero nada que ver con la iglesia, y no es para mí la religión, todo eso. Entonces no tenemos una relación con Dios. Y
entonces llegan los momentos difíciles en nuestra vida y llegamos al punto en donde finalmente decidimos, Señor, sí, te necesito. Y es ese Espíritu Santo que siempre nos ha estado impulsando, jalando y nos está enseñando la cruz. Cuando llegamos a la cruz, ahí tenemos la decisión en creer y recibir el sacrificio hermoso, el amor hermoso de Dios, o simplemente decir, no, ahorita no es para mí, no necesito esto. Y Dios es tan bueno de que Él no nos forza a hacer nada. Él simplemente dice, bueno hijo, buena hija, bueno, haz lo que tú deseas. Y entonces muchos tristemente todavía ven la cruz y deciden seguir con su vida como antes. Pero nosotros vimos las manos, los pies crucificados de Jesús. Vimos el sacrificio y el amor que Dios tiene para nosotros. Y nosotros decidimos en decir, sí, Señor, recibo ese sacrificio para mí. Pero era el Espíritu Santo desde el principio, que Él estaba abriendo nuestros oídos. Él estaba llevándonos, moviéndonos hacia Dios. Él siempre comienza esa relación. Él siempre comienza a seguirnos a nosotros. Siempre me gusta platicar con parejas y siempre es de que quién empezó empezó a llamar o textear o quién fue el que empezó, y casi siempre son los muchachos, los hombres, el que anda atrás de ella, y ella ni sabía, ni entendía, ni pensaba en él, pero él andaba atrás de ella. O en veces ahora sí las muchachas son un poco más atrevidas y las muchachas andan atrás del muchacho, y el muchacho todo perdido y él ni sabiendo, y de repente ya está casado y él está, ok, me casé. pero eso en veces tenemos que pensar de que Jesús, Dios, Él era el que siempre está buscándonos a nosotros. Él es el que empieza esa relación. Dice la Biblia que antes que nosotros pudiéramos ser amados, Él nos amaba. Cuando nosotros éramos enemigos de Dios, Él nos amaba, Él nos perseguía. Y espero eso que te anime esta tarde, porque no importa quién eres, Él está obrando constantemente. Él está trayendo a personas hacia Él. Y Pedro nunca había conocido a Cornelio. Ellos vivían 30 millas de distancia el uno al otro. Pero aquí está Dios obrando en este hombre y en su familia. Y Dios estaba buscando a este hombre. A Dios no le importaba si era romano o judío, no le importaba la posición que él tenía. Dios lo estaba buscando y Él estaba obrando en él. Ahora hay personas que nunca has conocido, que tú nunca has conocido en la vida, pero los conocerás en unas semanas, en unos años, como la muchacha que llegó aquí a la oficina y tenía tantas preguntas. Yo no la conocía horas antes. Ese día yo no me desperté pensando que iba a poder llevar a alguien a Cristo. Y hay personas que ustedes no conocen, que las conocerán en unos años, pero van a ser hermanos y hermanas en Cristo con ustedes. Serás amigo de ellos, serás familia con ellos. Todo porque Dios está obrando en ellos ahora mismo. Dios está preparándonos. Y qué hermoso pensar de que ahorita tú estás pasando el día. A lo mejor vas a un restaurante después, a lo mejor vas a la tienda, vas a algún lugar, a algún vecino, una persona lo conoces, y esa persona puede ser tu hermano y hermana en Cristo, porque Dios está obrando, Dios está haciendo algo. Y en el mismo versículo 1 aprendemos que Cornelio era un centurión. Eso significa era un capitán de soldados romanos. Y los judíos odiaban a cualquier tipo de soldado romano. Odiaban a todos los romanos. Los judíos, ellos estaban casi como esclavos debajo del imperio romano. El imperio romano era fuerte. Ellos decían que traían una paz romana. Una paz que decían, aquí va a haber paz o va a haber muerte. Se dicen las historias de que como unos 80 años antes que Jesús naciera, los judíos quisieron tomar una revolución en contra de los romanos y empezaron a pelear. Pero dice la historia que en solamente un día, los romanos crucificaron a 200 hombres judíos en un día, para que dijeran, aquí no va a haber pleito, aquí no va a haber guerra, si van a atacarnos, los vamos a matar. Entonces los judíos vivían en temor, odiando a los romanos. Pedro, obvio, él odiaba al imperio romano porque quisieron crucificaron a Jesucristo. Entonces ellos pensaban de que
estas buenas noticias, el evangelio de Jesús, solamente era para ellos, para los judíos, porque ellos eran el pueblo escogido de Dios, pueblo especial de Dios. Pero el verso 2 nos dice 4 cosas acerca de este hombre Cornelio. Nos dice que él era piadoso, era temeroso de Dios, también que él daba muchas limosnas, ofrendas, era dadivoso y oraba siempre a Dios. Así que aparentemente este hombre romano, él había escuchado acerca del Dios judío y empezó a orar a él, pero él solamente, tristemente para él, la religión judía no lo hubiera aceptado como un judío. Entonces él nunca hubiera completamente adorado a Dios como él quería. Pero él estaba en busca de la verdad. Y sus dioses romanos, los romanos tenían muchos dioses, los dioses romanos no eran suficientes para él. Dios estaba trabajando en él y estaba listo para la cosecha en ese momento. Estaba ya listo para que alguien llegara, para que Pedro llegara y compartiera con él. Pero ahora tengan en cuenta que hasta este punto Cornelio era un hombre, pero de religión. Él no era salvo, él era un hombre de religión. Todo esto son buenas cosas, pero son buenas cosas religiosas. Pero todavía él no conocía a Jesús. Hay una gran diferencia. Él tenía religión, pero no tenía la relación con Jesucristo. Hoy hay tantas personas que todavía tienen mucha religión, que tienen buenas intenciones, que dicen, bueno, yo sé que tengo que ir a la iglesia, tengo que ir a confesarme, tengo que ir a estas clases, y si me caso en una iglesia, bueno, tengo que ir a estas clases, tengo que dar mi limosna o mi ofrenda, tengo que vestirme de una manera o tengo que actuar de una manera para poder ser cristiano, y muchos hasta quieren pagar o ganarse el cielo, quieren ser buena persona. Pero no se trata de esas cosas, se trata de las buenas nuevas, la gracia de Dios que hace que la salvación sea gratis. Es que no tiene nada que ver con nosotros, no es que nosotros podemos ganarnos el cielo. Y me encanta cuando la gente dice, yo nunca había escuchado eso, pastor, porque en veces la religión nos dice, ve a la iglesia más, si das más, si te vistes bien, si te memorizas la Biblia, si haces esto y esto y esto, todo esto te va a servir para que tú llegues al cielo. Pero no importa qué tan buen día tengas, no importa qué tan buena persona piensas que eres. Si te pones a pensar, bueno, en un día te despertaste, empezaste a orar, todo bueno, fuiste a echar gasolina, y ahí en la gasolinería compartes con otros el evangelio y hasta le das dinero a un homeless, y luego te vas al trabajo, y en el trabajo oras con gente, y la gente empieza a dar su vida a Cristo, y hasta tu patrón oras por él, y él acepta a Cristo como su Salvador, y llegas a la casa y todo bien. Dice la Biblia que no importa qué tan bueno pienses que seas, que todo todavía es como basura para Dios. ¿Por qué? Nuestro buen día a comparación a la santidad de Dios no se compara. Y se imaginan, mucha gente dice, bueno, yo soy buena persona. Dicen eso porque, bueno, nunca han matado a nadie, no roban, tratan de no decir mentiras, pero todavía dicen, bueno, una mentira no es ningún problema. Pero si se imaginan, si nuestros pensamientos los pusiéramos aquí en la pantalla para que todos vean, solamente nuestros pensamientos, ¿seríamos buena persona? Claro que no. Todos, hasta los pensamientos, tenemos tanta maldad en nuestros propios pensamientos, en nuestros sentimientos, cómo actuamos con otra gente, y todo eso nos lleva a reconocer que necesitamos un Salvador, que no somos perfectos, y entonces no podemos solos, necesitamos a un Dios que Él murió en nuestro lugar para que nosotros tengamos vida. Hay tanta libertad en ese evangelio puro y sencillo de Jesucristo, porque reconocemos de que no se trata de lo que yo puedo hacer, se trata de recibir lo que Él ya ha hecho por mí. Pero sabemos que Jesús ya lo ha estado buscando a Él. Él lo estaba buscando, y luego lo busca y manda un ángel. Y una vez más dice el verso 3, este vio claramente en una visión, como a la hora novena del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le dice, tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios.
Fueron las oraciones honestas y fieles de Cornelio las que atrajeron a Dios para que él se moviera hacia él. La Biblia nos dice que esto lo llama un olor fragante. Es un perfume de adoración. Que cuando nosotros oramos, que no se trata de cómo lo oramos o quién somos, a Él le importa cuando es algo puro y hermoso, una conversación sencilla con Él. Y mucha gente piensa de que la religión nos dice que, bueno, voy a orar y se la voy a tirar a Dios la oración, a ver si la agarra, a ver si me escucha, a ver si lo hace. No, nosotros creemos de que cuando nosotros oramos tenemos la misma autoridad de Dios dentro de nosotros, que ahora somos templos de Dios, que Jesús vive en nosotros, y cuando estamos orando por alguien o por algo, estamos orando con autoridad y no estamos rogándole a Dios, estamos declarando y estamos diciendo: Señor, tú vas a sanar, tú vas a proveer, tú vas a hacer esto, porque eso es su voluntad. Y no solamente decir, bueno, si es tu voluntad que mi mamá sea sana o que mi hermano sea sano, o si es tu voluntad que mis hijos te conozcan. No, eso es la voluntad de Dios siempre. Ahora Él lo hará como Él lo quiere hacer, pero al mismo tiempo nosotros vamos a creer sin dudas. Y entonces este Cornelio, él está orando y sus oraciones, pero también su generosidad han movido el corazón de Dios. Y no fue que Cornelio se había ganado puntos con Dios. No es que en veces la religión nos enseña, bueno, si hago esto, esto y esto, estos son puntos que Dios me va a dejar entrar al cielo. Como las películas enseñan, en veces llegamos al cielo y ahí está Pedro. Yo no sé por qué dicen que Pedro va a estar ahí en las puertas, y que Pedro va a estar viendo ahí en su iPad si estás digno, si tienes suficientes puntos para entrar al cielo. Bueno, hiciste esto, esto y esto. Bueno, estas cosas malas no las vamos a ver. Bueno, vamos a cruzar aquí y puedes entra al cielo. Qué fácil sería así. No se trata de eso. No es de que Cornelio se había ganado puntos. No se trata de eso. Él simplemente, el ángel está diciéndole a Cornelio: Dios ha visto tu corazón. Dios ama tu corazón, Cornelio. Ahora tengan en cuenta que en los versículos 5 al 8 hace un llamado para que Cornelio tome pasos de fe. Cornelio tenía que hacer algo. Otra vez, es el Espíritu Santo que lo está moviendo hacia Dios, pero todavía nosotros tenemos que tomar nuestro paso, porque nosotros no podemos simplemente decir, bueno, Dios, ¿estás ahí o no? Él tenía que hacer algo. Otra vez Dios le está diciéndole a Cornelio: ¿quieres respuestas? ¿Quieres ser salvo? ¿Quieres más de Dios? Entonces ve y busca a Pedro. Tienes tú que hacer algo. Nosotros, muchos pensamos que vamos a ir a la iglesia, me voy a sentar y voy a decir, bueno, a ver si es cierto que hay Dios. Pero si entramos así, solamente con las manos cruzadas, y yo no voy a cantar, no voy a adorar, no voy a orar, no voy a hacer nada, vas a salir de la misma manera como entraste. Pero cuando nosotros entramos y decimos, bueno, voy a creer en ti, oh Dios, y voy a orar, y voy a cantar, voy a adorarte. Bueno, si Dios eres, si tú eres real, yo voy a hacer lo que yo puedo hacer, pero tú me tienes que enseñar tu gloria. Y Dios siempre lo hace. Pero se trata de nosotros también abrirnos. Entonces va y busca a Pedro, y Cornelio obedece inmediatamente. Y él envía a 2 de sus siervos a buscar a Pedro. Y Cornelio no tiene idea de lo que el Espíritu Santo está haciendo dentro del corazón de él mismo, y de lo que Dios está a punto de hacer por medio ahora de Pedro. Pedro, él no sabía lo que iba a pasar, pero también Pedro, él está en esta ciudad que se llama Jopa, y él está allí, y él está pasando el tiempo ahí también al lado del mar. Él no sabía de que esto iba a pasar. Pero nosotros si realmente reconocemos lo que está pasando aquí. Jesús está construyendo su iglesia. Él sigue creciendo su iglesia. Jesús prometió que los discípulos, ellos serían testigos en Jerusalén. Y hemos visto eso, miles y miles aquí en estos primeros 10 capítulos, miles de cristianos ahí en Jerusalén. Y luego también Jesús les dice, ustedes van a ir a Judea y a todo Samaria. Y también hemos visto un hermoso avivamiento en esas regiones, aquí en estos capítulos. Pero Jesús también les dice que irán a los fines de la tierra, que todos conocerán de Jesús. Y Cornelio es el comienzo de Dios cumpliendo esta promesa. Piensa en eso.
La razón por la que estamos aquí ahora mismo, adorando aquí en California, aquí en Stockton, ahora mismo, es porque este momento aquí en el capítulo 10, porque Cornelio, él decidió, sí, yo voy a creer y voy a mandar siervos para que me traigan a Pedro para que comience esto. Porque la promesa fue de que hasta los fines de la tierra van a poder compartir el evangelio. ¿Se imaginan? De que Cornelio hubiera dicho no, Pedro dice no, los discípulos dicen no, no hubiera crecido el cristianismo solamente de 12 discípulos ahora a tener 2.8 billones con B, de cristianos alrededor del mundo. Todo porque Cornelio obedeció, Pedro obedece y si se fijan, Dios no solamente manda al ángel para que él le predique a Cornelio el evangelio. No solamente era así, porque los ángeles no tienen la responsabilidad de hacerlo. ¿Quién tiene la responsabilidad de poder compartir? Nosotros, entonces, otros humanos. Entonces, por eso Pedro tenía que ir. Entonces, vemos el llamado de Cornelio, pero ahora, número 2, empezamos a ver la confusión de Pedro. Entonces, Cornelio, él es llamado, pero ahora, pobre Pedro, él está bien confundido. ¿Y por qué? Porque para Pedro, él sabía de que el evangelio, la salvación, todas las buenas promesas del Antiguo Testamento eran para los judíos, no para otra persona, no para los romanos. Entonces el verso 9 dice, al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar, cerca de la hora sexta. Sintió mucha hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo le sobrevino un éxtasis, como que se quedó dormido. Y el verso 11, vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo, como una sábana grande, que atado de las 4 puntas era bajado a la tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres, animales. Habían de todas clases de animales, reptiles y aves del cielo. Y verso 13, y le vino una voz: levántate, Pedro, mata y come de esos animales. Entonces Pedro le dice: Señor, no, porque ninguna cosa común o impura he comido jamás. Volvió a la voz a él la segunda vez: lo que Dios limpió, no lo llames común o no limpio. Esto ocurrió 3 veces y aquel lienzo, sábana, volvió a ser recogido en el cielo. Y mientras Pedro estaba perplejo o confundido dentro de sí sobre lo que significaría la visión que había visto, los hombres que habían sido enviados por Cornelio, habiendo preguntado por la casa de Simón, llegaron a la puerta. Entonces recuerden, andan estos 2 hombres buscando a Pedro y Pedro está teniendo esta visión. Y Pedro, él tiene hambre, pobre Pedro está confundido. ¿Y cómo lo podemos culpar? Porque Pedro está orando, tiene hambre y Dios le da una visión acerca de la comida. Pero ¿qué tiene que ver? ¿Qué tiene que ver la comida con un hombre romano que necesita la salvación? Bueno, una de las diferencias entre los romanos, entre los judíos, los gentiles, fue la comida. Recuerda que había un tiempo donde el pueblo de Israel era simplemente esclavos que habían salido de Egipto y ahora están en el desierto. Y ellos habían nacido, habían sido criados 400 años como esclavos. Ellos no sabían nada más que ser esclavo. A ellos les daban de comer, ellos tenían que dormir, comer, trabajar cuando se les decía. Y entonces Dios los libera de Egipto y luego terminan en el desierto y Dios les enseña a comer. Dios les enseña qué clases de comida deben de comer, reglas y leyes de qué animales están limpios para comer y cuáles no. Había un propósito práctico, era muy práctico esto. En veces me ponía antes a leer estas leyes y me quedo: ¿qué es el punto de esto? A nosotros se nos hace extraño. ¿Por qué no pueden comer cerdo? ¿Por qué no pueden comer estas clases de animales? Bueno, en aquel tiempo no había refrigeradores, no había maneras para limpiar, especialmente en el desierto. Y entonces Dios, Él sabiendo, queriendo que se mantenieran saludables, Él les dijo: no coman de esto, pueden comer de esto no los va a enfermar. Pero también en medio de todo esto era para enseñarles a honrarlo, a honrar a Dios a través de la comida también. Entonces era una manera de respetarlo a Él. Y tristemente, para los tiempos de Jesús,
todo eso se había perdido, el propósito detrás de ello, y ya era otra tradición religiosa. Solamente estaban, esto no se come, esto no se come, tratando de ganar puntos, tratando de decir, bueno, esto voy a comer, esto no. Y aquí en este punto, aquí en el capítulo 10 de Hechos, todo esto oficialmente termina. Y no es de que Dios, Él cambia y dice, bueno, ahora sí pueden comerlo. No, era de que la sangre de Cristo, lo que Él hace en la cruz, es no solamente para limpiarnos de nuestros pecados, era para cambiar y limpiar todo lo que era impuro y llamarlo puro una vez más. Y así que a través de este sueño, Dios le dice, tengo todo nuevo, todo nuevo. Y piensa Pedro que él va a desobedecer a Dios si él lo hace, pero dice, no, tengo todo nuevo, esta comida ahora está limpia, adelante, ve y come tu tocino. Ve y come tocino, tu jamón, y los que les gustan las patas de cerdo también les gusta comer todo eso. Así que Pedro dice, ¿estás seguro, Dios? ¿Estás seguro que se puede comer esto? Y porque Pedro está confundido y preocupado, porque Dios no solo cambia la dieta de Pedro, pero está cambiando todo su corazón. Porque esto no tiene que ver solamente con comida, porque ahora toda la forma de comprender a Dios Él entiende, porque ahora Él está pensando, bueno, esta comida ahora es limpia. Entonces lo está llevando Dios hacia este romano, porque para un judío, un gentil, un romano, era tan sucio, tan malo, tan lleno de pecado. Pero Dios le está diciendo, no lo llames pecador, no lo llames sucio, yo lo he limpiado y yo quiero que compartes a él también del evangelio. Y una de las grandes realidades del evangelio no es que los judíos son limpios y los gentiles, nosotros que no somos judíos, no estamos limpios. La realidad es que todos somos impuros, todos necesitamos ser lavados, todos necesitamos salvación. Y el verso 16 dice que Dios da este mensaje a Pedro 3 veces. Recuerden cómo Pedro había negado a Jesús 3 veces. Y Jesús se encuentra con Pedro después de la resurrección. Y Jesús le dice que alimente sus ovejas 3 veces. Y una vez más, 3 veces Dios le envía este mensaje para que realmente podría entender esto. Entonces vemos el llamado de Cornelio, vemos la confusión de Pedro, pero ahora empezamos a ver esta conexión entre los judíos y los gentiles. Esto nos lleva a los versículos 17 hasta el 33 en el capítulo 10, pero déjame darte este resumen. Pedro se encuentra con los siervos de Cornelio, le dicen lo que está pasando, se lo llevan a la casa de Cornelio y entonces le cuentan la visión que tenía Cornelio y Pedro está sorprendido y dice, wow. Entonces en ese momento como que se le prende el foco y dice, bueno, esto no es solamente comida. Ahora Dios quiere que nosotros compartamos hasta con los romanos. Y Pedro y Cornelio se encuentran y comparten sus visiones. Entonces Cornelio en el versículo 30 dice, Cornelio le dice, hace 4 días que a esta hora yo estaba en ayunas y la hora novena, mientras oraba en mi casa, vi que se puso delante de mí un varón con vestido resplandeciente y me dijo, Cornelio, tu oración ha sido oída y tus limosnas han sido recordadas delante de Dios. Y el versículo 32, envía pues a Jope y haz venir a Simón, al que tiene por sobrenombre Pedro, el cual se hospeda en casa de Simón, un curtidor junto al mar. Cuando llegue él te hablará. Así que luego envié por ti y tú has hecho bien en venir. Ahora pues todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado. Es asombroso que Cornelio aún no es salvo, pero ya había reconocido a Dios. Y dentro de este momento espero que puedas reconocer algunas cosas. Conoce la soberanía de Dios. Una palabra para simplemente decir que Dios tiene todo control. Dios se mueve en un hombre en Jopa, Él se está moviendo en un hombre en Cesarea. Dios los trae juntos. Estos dos se encuentran en este momento y realmente cambiarán el mundo, todo porque se juntan. Y puedo imaginar a Cornelio una vez caminando por Jerusalén y después de la crucifixión, y los discípulos, incluyendo Pedro, ellos se escondían porque pensaban que ellos también iban a ser crucificados. Ahora aquí Dios
manda a Pedro a la casa de este soldado, y estas citas realmente son citas sobrenaturales. Él está poniendo a personas, reuniéndolas, y necesitamos estar siempre listos, porque aun cuando no lo veo, o incluso cuando no lo siento, Dios todavía se está moviendo. Y mientras pensaba en la soberanía de Dios, estaba pensando en Isaías 6, que en medio de todo lo que está pasando hoy en día, Isaías dice: Él es la seguridad de nuestros días. Que nosotros ahorita nos sentimos como que todo está fuera de control, pero Dios, Él es soberano. Él tiene todo bajo control. Todo esto está en su plan. Él todavía tiene esto. Así que no puedes negar la soberanía de Dios aquí, como Dios pone a Pedro y a Cornelio juntos. Pero también vean el corazón salvador de Dios. ¿Por qué está pasando todo esto? ¿Por qué las visiones? ¿Por qué se encuentran todos? ¿Por qué todo esto? Porque el deseo de Dios es que Cornelio y su familia sean salvos. Él le importa esto. De esto se trata el corazón de Dios. Gente piensa que Dios está solamente listo para atacarnos, para regañarnos, para solamente traer problemas a nuestras vidas, consecuencias. Pero no, esto es Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios a los judíos, no solamente al mundo, para que todos que crean en Él no se pierdan, pero tengan vida eterna. Dios viene a nosotros, Dios nos ama antes que vamos a Él. Él comienza la relación, Él nos persigue. Él no ha terminado persiguiéndonos. Entonces Él puede cambiar nuestra vida, hoy en día. Es el corazón salvador de Dios el que quiere usarnos también en ese proceso. Pero también podemos ver la solidaridad de Dios, lo que nos reúne, esta palabra que significa la unidad entre gente. Quiero que nos enfoquemos mucho en esto hoy, porque Dios toma a Cornelio y a Pedro, a un judío y a un gentil, y los trae juntos para tener unidad y compañerismo en el evangelio. Los hace hermanos. Estos eran enemigos y Dios los reúne. Y al final de este capítulo, los cristianos judíos ven como el Espíritu Santo cae sobre los gentiles, y entonces ellos empiezan a ver de que están asombrados, pero se unen ahora en un cuerpo, en una iglesia. Ahora son una sola fe. Dios tiene un corazón para salvar, pero también tiene un corazón para unir personas, comunidades. Miren cómo estamos aquí en esta iglesia, de diferentes personas, diferentes lugares, y podemos reunirnos todavía. La iglesia hace lo que los políticos, lo que los gobiernos tratan de hacer, de unir diferentes razas y gente juntas. Y es hermoso como Dios, Él lo hace por medio de su iglesia. No importa de dónde vengas, no importa tu familia, no importa qué tan pobre o rico seas, no importa tu educación. Cuando nosotros venimos en la familia que es la iglesia, somos familia, somos hermanos y hermanas, y Él nos une. Y eso es lo que Dios está haciendo aquí. Él está uniendo a personas. He compartido con ustedes antes que antes iba a las prisiones. Y en una prisión que fui, estaba un muchacho en una de los cuartos ahí en la prisión, en la cárcel. Y entonces en su cárcel no podían salir, estaban ahí todo el día, ¿no? Estaban ahí encerrados todo el día, no podían salir. Eran tan peligrosos así. Pero por medio de un hoyo que ahí en la puerta les dábamos Biblias o les dábamos otros libros cristianos. Y este muchacho siempre me hacía preguntas y me decía: ¿qué significa esto y esto y esto? Y le trataba de responder, porque él estaba haciendo un estudio bíblico con este que estaba a su lado en la izquierda y este que estaba a su lado en la derecha, porque no se podían salir y platicar, pero por medio de los donde sale el aire en el cuarto, ahí se hablaban y se platicaban y ahí compartían, y él tenía su estudio bíblico con estos otros muchachos. Pero lo increíble de esto era de que él era lo que le llaman un nazi, como una pandilla, que ellos eran racistas y simplemente querían hasta matar las otras razas.
Y en esta cárcel estaba un afroamericano y en esta estaba un mexicano. Y dice, afuera de aquí, dice, nunca hubiéramos platicado, nos hubiéramos matado los tres, dice. Pero aquí Dios nos ha transformado tanto que estamos teniendo estudios bíblicos juntos y oramos juntos y somos hermanos en Cristo, simplemente porque Dios nos salvó aquí. Y hasta el muchacho dice, le doy gracias a Dios que aquí terminé, porque ahora realmente me siento libre a comparación de cuando estaba afuera de la cárcel. Porque eso es el corazón de Dios. Él une gente que nunca hubiéramos pensado. Y ahorita estamos en estos tiempos tan locos, gente se pelea por razas y todo cómo necesitamos unidad y cómo lo vamos a hacer por medio de Cristo. Él es el que lo hace, Él es el que cambia corazones, Él es el que nos une. Y en esto necesitamos entender de que la iglesia, esa es la familia, y nos necesitamos uno al otro. Y porque no es esto aquí, iglesia, no es como una membresía de un club, no es una membresía como ir al Costco, que enseñas la tarjeta para entrar y solamente vas al Costco cuando necesitas algo y bueno, después de unas 6-7 semanas vas y luego ya, ok, necesito algo y lo haces y tratas de no ir otra vez. Así no es la iglesia. La iglesia somos familia. Por eso estamos orando por unidad. Estamos orando que todos nosotros tengamos este deseo de necesitarnos uno al otro, de estar juntos, de ser ejemplos también a nuestros hijos y nietos. Entonces necesitamos ver, ese es el llamado de Cornelio. Luego Pedro está confundido porque hay una unidad entre los judíos y los gentiles, y Dios se está uniendo ahora. Para nosotros se nos hace en veces más difícil pensar en los americanos o los blancos con los negros y los mexicanos, hispanos, y como hay tanta división. Pero Dios, Él quiere unir. Pero ¿quién lo hace todo esto claro? Es la claridad de Jesús. Aunque Pedro estaba confundido sobre por qué Jesús quería que los gentiles sean salvos, después de hablar con Cornelio, Jesús y su Espíritu Santo le hace muy claro a Pedro, se lo hace claro. Y Pedro ahora, entonces como que los ojos de Pedro se empiezan a abrir cuando está hablando y platicando cuando está platicando con Cornelio. Y Cornelio está diciéndole, bueno, esto empezó a pasar en mi vida y llegó el ángel y me dijo que yo fuera a buscar un hombre llamado Pedro. Como que Pedro se le empiezan a abrir los ojos y se llena de emoción y está listo para predicarle ahora. Y ahora aquí viene la predicación. ¿Y por qué no leemos este mensaje de Pedro? Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo, en verdad comprendo que Dios no hace aceptación de personas, sino que en toda nación se agrada del que lo teme y hace justicia. Y Dios envió mensaje a los hijos de Israel, anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos. Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan. Dice, ustedes han escuchado como había un Juan, él bautizó a Jesús, y como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Nosotros somos testigos de las cosas que Jesús, a quien mataron colgándolo de un madero o crucificándolo en la cruz, hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén. Entonces él está testificando, nosotros lo vimos con nuestros ojos. Él empezó a hacer todo esto. Y el versículo 40, a este levantó Dios el tercer día e hizo que apareciera, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con Él después que resucitó de los muertos. Pedro está diciendo, Él no era un fantasma después de que resucitó. No, Él estaba vivo y Él comió con nosotros, tomó con nosotros. Y el verso 42, y nos mandó que predicáramos al pueblo y testificáramos que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y de muertos. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en Él crean recibirán perdón de pecados por su nombre, por el nombre de Jesús. Y una vez más aquí, Cornelio fue un hombre dedicado a la oración, pero todavía necesitaba a Jesucristo para la salvación. La Biblia está siendo muy claro aquí. Está diciendo, no es suficiente simplemente creer en un Dios. No es.
suficiente con ser simplemente persona que ora o que reza o que medita. Hay muchas personas que dicen, bueno, yo no sé lo que la Biblia dice, yo no creo en todo eso, pero yo oro todos los días o yo medito. No es suficiente simplemente tratar de ser buena persona. Es tan claro que el perdón de nuestros pecados solo se encuentra a través de Jesucristo. En este momento Cornelio está abriendo los ojos y su corazón está cambiando, y aquí viene la transformación. Cornelio vuelve a nacer de nuevo en este momento, su vida está transformando totalmente. Y luego en el versículo 44 dice, mientras aún hablaba Pedro, y Pedro está predicando, y el Espíritu Santo dice, ok, es suficiente. Como que el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían al discurso. Llega y interrumpe el Espíritu Santo y empieza a moverse. Y por eso ahora es importante ver la confirmación. Y terminamos con esto. Entonces Jesús, lo que Él está haciendo, eso le da claridad a Pedro. Pero lo que confirma todo esto es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo interrumpe el mensaje de Pedro y cae sobre los que están escuchando. Y luego de repente empieza el Espíritu Santo a moverse no solamente en Cornelio, pero en toda su familia. Y dice la Biblia que entonces empiezan, dice el versículo 46, porque los que oían que hablaban en lenguas y que glorificaban a Dios. Entonces Pedro respondió, ¿puede acaso alguno impedir el agua para que sean bautizados, esto aunque han recibido el Espíritu Santo lo mismo que nosotros? Entonces Pedro dice, empiezan a llenarse del Espíritu Santo, y luego dice, ahora vamos a bautizarlos también en este momento. Pero si se fijan, todo esto es el momento donde el Espíritu Santo llega y empieza a derramarse sobre ellos. Y entonces, por eso nosotros necesitamos siempre estar abiertos a la presencia de Dios, y necesitamos su presencia. El Espíritu Santo es el que confirma y el que autentica la presencia de Dios. Si el Espíritu Santo no hubiera caído sobre ellos, el pueblo judío todavía hubiera tenido sus dudas. Hubiera dicho, bueno, no sé si Dios los ama de la misma manera que nos ama a nosotros. Pero el Espíritu Santo es el que llega y empieza a moverse en ellos, y ahora no pueden tener ninguna duda. Ellos no podían dudar más. Esto es lo que hace el Espíritu Santo en todos nosotros. Es como el sello de aprobación de Dios. Cuando nosotros, en veces hasta nosotros pensamos, ¿seré salvo realmente? ¿Estaré salvo? Como que algo me falta, como que yo creo que Jesús hizo eso por mí en la cruz, pero como que todavía vivo de la misma manera. El Espíritu Santo es el que nos dice, tú eres mío, estás aprobado. Es el sello de aprobación. Y también cuando van a haber otros que van a decir, tú no eres cristiano, o van a haber muchos que van a decir, bueno, esos no, yo no creo que van a irse al cielo. Vamos a llegar al cielo y van a haber muchos que nosotros vamos a decir, wow, llegó él también, ella al cielo, pero vamos a estar contentos y felices que ellos también llegaron. Pero aquí en la tierra hay muchos religiosos que van a decir, ella no es cristiano. Ese no es cristiano. ¿Por qué? Porque la vida que vivieron, o por cualquier razón, no vamos a decir, no puedo creer de que esos puedan ser cristianos. Pero en el momento que el Espíritu Santo esté lleno dentro de esas personas, todo eso cambia y no puedes dudar. Es el sello de aprobación. Es el Espíritu Santo el que llenará de seguridad tu salvación. Efesios dice así, en Efesios 1 dice, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Así que esto es lo que creemos, no porque nosotros lo creemos, pero porque la Biblia enseña así. Cornelio, él cree, entonces fue salvo, fue lleno del Espíritu Santo y luego fue bautizado por el Espíritu Santo. Tenemos que entender de que nosotros creemos lo que se le llama una segunda bendición. Es de que nosotros primero llegamos a Jesucristo, recibimos salvación, y el Espíritu Santo allí empieza a obrar en nosotros, nos empieza a cambiar. Pero necesitamos todavía algo más, porque muchos hasta ahí llegan solamente y como que, bueno, han sido perdonados por su pasado, y luego, ¿y ahora qué?
y como que muchos dicen, bueno, estoy tratando de seguir siendo buen cristiano, estoy tratando lo mejor de mí mismo para tratar de ser fiel a Dios, y el pastor nos dice que tenemos que salir a evangelizar y compartir con otros, pero yo no soy así, yo tengo mucho temor, tengo mucha vergüenza, yo no soy de esa clase de persona, así que mejor no lo hago, trato de ir a la iglesia cuando puedo y bueno. Y en veces, ¿qué pasa? Es mucho más fácil porque no tienes algo que te impulse con poder a seguir viviendo una vida ahora no por medio de tus mismas fuerzas, pero ahora con el poder del Espíritu Santo. Y mucha gente, porque no llega a ese punto, empieza a pensar, bueno, sería mejor a lo mejor devolverme a la vida del pasado, hacer como era antes las cosas. Y por eso mucha gente llega a ser cristiano y después de unos meses, de unos años, regresa y ya no eres cristiano. ¿Por qué? Porque falta esa segunda bendición. Y la segunda bendición le llamamos la llenura, el bautismo del Espíritu Santo. En poder ser realmente ahora no solamente cambiados y perdonados, pero ahora estamos siendo impulsados. Tenemos poder de Dios dentro de nosotros. La Biblia le llama, es un fuego de Dios que ahora está dentro de nosotros. Es algo que empezamos a vivir una vida realmente nueva cuando la gente empieza a decir y dudar de nosotros. Empieza a ver que ahora hay algo diferente dentro de nosotros y ya no ve a nosotros mismos, pero ven a Jesús. Y entonces a lo mejor siempre has estado de que, bueno, ya creo en todo eso lo que el pastor dice, yo voy a la iglesia y todo, pero todavía me falta algo. Y a lo mejor estás viendo hoy esta tarde también y estás pensando ahí en tu casa, bueno, ¿qué me falta? Necesitamos más fuerzas y trato de ser buena persona, pero ya no con nuestras propias fuerzas, pero ahora con Él en nosotros. Ahora puedes ser cristiano sin ser bautizado por el Espíritu Santo. Déjame solo decir esto, sí, pero no vas a ser un buen cristiano aquí en la tierra, porque tratamos y nunca vamos a poder hacerlo. Por eso necesitamos su Espíritu Santo dentro de nosotros. Y realmente, ¿por qué vas a querer pasar esta vida aquí en la tierra que es tan difícil sin el poder del Espíritu Santo dentro de ti? Y estar lleno cada día. No es solamente una experiencia en la iglesia o en el altar, pero es cada día ser llenos, bautizados, completamente llenos con su Espíritu Santo. Esto nos ayuda ahora a vivir la vida que Él nos ha llamado a vivir. Muchos religiosos te van a decir, bueno, solamente no somos perfectos, pero bueno, como no somos perfectos, nunca vamos a ser perfectos. La Biblia nos dice, Jesús dice, sé perfecto como mi Padre es perfecto. Entonces ese es el estándar, eso es lo que Él desea de nosotros, que busquemos cada día perfección. La perfección no va a venir por medio de nosotros, la perfección viene por el Espíritu Santo que está dentro de nosotros y nos empieza a cambiar. Todo esto necesitamos. Por eso, si daría un último punto, sería que tenemos la comisión, es la comisión de nosotros. Entonces ya después de haber sido cambiados, llenos del Espíritu Santo, podemos ir y hacer lo que Pedro hizo. Poder y simplemente compartir con alguien y poder ver que ahora él y toda su familia son cristianos. Pero antes de poder hacer esto, necesitamos el Espíritu Santo dentro de nosotros. Esta tarde necesitamos de orar y realmente de pedirle y clamarle. Y es todo lo que tenemos que hacer, porque tú ya eres hijo de Él. Tú ya has cambiado, tú ya tienes la salvación, tú ya tienes tu boleto al cielo. Eso no lo cambia. Pero mientras estamos aquí en la tierra, necesitamos ahora de su poder cada día que nos llene más y más. ¿Por qué? Porque somos influenciados por tanto en este mundo. Y antes estabas lleno, no con el Espíritu Santo, pero con el espíritu de Satanás. Y entonces Él nos da la influencia. Cuando te para la policía y te hace la pregunta, ¿estás bajo la influencia? O te dan o te arrestan porque estabas bajo la influencia del alcohol. Y nunca has visto a esa gente que empieza todo bien y empieza a tomarse unas, y después de tomarse unas 2 o 3 o 4 o 10 o todo el 12 o 24, de repente ya estás influenciado bajo el alcohol y empiezas a actuar de una manera completamente diferente a como estabas actuando antes. Bueno, nosotros de la misma manera estamos siendo influenciados por Satanás y necesitamos ahora ser influenciados por el Espíritu Santo que vive dentro de nosotros. Y si nos ponemos a pensar qué tan diferente fuera todo, qué tan diferente fuera nuestra vida si realmente dejamos que el Espíritu Santo nos llene
nos llene, nos transforme y que ahora Él queme todo ese pecado que está dentro de nosotros. Entonces, qué hermosa historia de un hombre que él estaba buscando de Dios, pero él no sabía que Dios lo estaba buscando a él. Pero que él empezó a orar y Dios manda su ángel. Y él manda a Pedro para que él comparte el evangelio. Él y su familia es transformada, pero también él y su familia son llenos del Espíritu Santo y luego se bautizan. Pero es importante que nosotros no solamente lo veamos como historia, pero que digamos: yo quiero esto para mí y para mi familia.